La lluvia caía en finas líneas sobre los cristales del coche, mientras éste serpenteaba por una estrecha carretera rural. El cielo estaba encapotado, y el aire olía a tierra mojada, a bosque húmedo, a algo primitivo y denso. Iban en silencio. Solo el murmullo del limpiaparabrisas marcaba el ritmo del viaje. A su derecha, León mantenía la mirada fija en el camino, sus manos fuertes aferradas con soltura al volante, como si no le afectara el frío que parecía filtrarse desde los árboles. Aitor miraba por la ventanilla, perdido en sus pensamientos. Llevaba años sin pasar tiempo a solas con León, su padrastro. Desde la muerte de su padre biológico, León había llegado como una presencia sólida, confiada, de silenciosa autoridad. Nunca se habían llevado mal, pero tampoco habían sido particularmente cercanos. Había respeto, sí, cierta curiosidad mutua, pero también una barrera invisible que ninguno se había atrevido a cruzar. La idea del viaje había surgido de forma inesperada. Su madre, agotada por el trabajo, había decidido quedarse en casa, mientras León propuso llevar a Aitor a pasar unos días en una cabaña aislada, junto a un lago, para que pudiera desconectarse de la ciudad, del estrés universitario, de todo. Aitor, al principio reticente, aceptó más por educación que por verdadero interés. No sabía muy bien por qué. Tal vez la mirada de León, tan segura, tan extrañamente insondable, le había intrigado más de lo que quería admitir. La cabaña apareció entre los árboles como un refugio perdido en el tiempo. Madera envejecida, tejas cubiertas de musgo, una pequeña chimenea de piedra que humeaba con pereza. Alrededor, solo bosque, solo silencio. León aparcó y bajó del coche sin prisa. Aitor le siguió, envuelto en el sonido mullido de la lluvia sobre la capucha de su abrigo. Adentro, el interior era cálido, con olor a madera y resina quemada. La chimenea crepitaba con una llama que parecía latir con vida propia. Todo era acogedor y extraño al mismo tiempo. León colgó su chaqueta con una naturalidad que contrastaba con el leve nerviosismo de Aitor, que se quedó de pie en la entrada, observando el espacio como si fuera la escenografía de algo que aún no entendía. «Hay solo una cama», dijo León, como quien comenta el clima. «Pero no te preocupes, he dormido en el sofá muchas veces». «No hace falta», respondió Aitor, tal vez demasiado rápido. Sus ojos se encontraron por primera vez desde que habían llegado. León sostuvo la mirada con serenidad, aunque sus labios parecieron curvarse apenas, en algo que no era del todo una sonrisa. Durante las primeras horas, todo transcurrió con una normalidad casi sospechosa. León preparó una cena sencilla. Hablaron poco, bebieron vino frente al fuego. Aitor notaba cómo el calor de la chimenea se mezclaba con otro más sutil, más íntimo, como si la cabaña respirara junto a ellos. La noche cayó pronto, envolviendo los cristales en una oscuridad profunda y espesa. El bosque era un susurro interminable al otro lado de las paredes de madera. Después de cenar, León se quitó la camisa. Fue un gesto casual, sin pretensiones, pero Aitor no pudo evitar que su mirada se detuviera un segundo más de lo debido. El torso de su padrastro estaba marcado por los años, por la fuerza de alguien que no necesitaba demostrarla, el cuerpo de un hombre que había vivido. Aitor se sintió estúpido por reaccionar así. Se levantó bruscamente, fingiendo buscar algo en su mochila. «¿Te molesta el calor?», preguntó León, sin moverse del sillón, con voz grave y relajada. «Un poco, sí. Está bastante cálido aquí». León asintió, sin dejar de observarlo. Había algo en sus ojos que Aitor no supo interpretar. No era deseo, no abiertamente, pero sí algo más, reconocimiento, una atención distinta, como si, por fin, lo viera, no como un niño, no como el hijo de su mujer, sino como un hombre. «Puedes dormir en la cama, si quieres», dijo León de pronto, rompiendo el silencio. «Está bien, no me importa el sofá. Compartimos, si hace falta».
Aitor se encogió de hombros, con fingida indiferencia. No será la primera vez que duermo con alguien. No soy un crío. León volvió a sonreír. Esta vez, sí, sin disimulo. Ya veo que no. La tensión se instaló como una tercera presencia. Una que no se veía, pero que parecía llenar el aire con cada respiración, con cada crujido de la madera, con cada pausa en la conversación. Cuando se metieron en la cama, el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Estaban espalda con espalda, pero el colchón era estrecho y el calor corporal viajaba con facilidad a través de las sábanas. Aitor no podía dormir. Cada movimiento leve de León a su lado lo hacía hipersensible al tacto, a la cercanía. Su respiración se acompasaba con la suya sin quererlo. Notaba la tensión en sus propios músculos, el nudo apretado en el pecho y una electricidad que no podía apagar. Cerraba los ojos, pero no dejaba de imaginar. En algún momento, León se giró. Fue un gesto lento, deliberado. Aitor lo sintió incluso antes de notarlo. Abrió los ojos y se encontró con los suyos. No dijeron nada, solo se miraron. Demasiado tiempo, demasiado cerca. La mano de León se movió como si lo hiciera sin pensar, apoyándose en la sábana entre ambos. No lo tocó, solo acortó la distancia. Aitor, sin saber por qué, tampoco se apartó. «¿Estás bien?», murmuró León, apenas audible. Aitor asintió. La voz no le salía. El calor en su pecho era insoportable. Una mezcla de miedo, deseo, adrenalina. Nunca se había sentido tan vivo, tan vulnerable. La mirada de su padrastro era profunda, oscura, casi protectora, y sin embargo, no había nada paternal en ella. El roce fue mínimo. Una yema de dedo, casi imperceptible, contra la piel de su muñeca. Pero bastó para hacer que el corazón de Aitor se desbocara. Contuvo el aliento. León no insistió. Solo lo observó. El fuego lanzaba sombras en sus pómulos, en su mandíbula. «No haré nada que no quieras», susurró, con esa calma templada que siempre había tenido. Pero ahora, sus palabras ardían como brasas. Aitor cerró los ojos. No dijo que sí, no dijo que no. Solo se quedó allí, dejando que el silencio hablara por él, que la cercanía les contara todo lo que las palabras no podían. Y en medio de esa penumbra tibia, bajo el crujido del techo, con la lluvia todavía acariciando los cristales, algo se quebró y algo nuevo nació, despacio, como una chispa que aún no sabe si será incendio. Y no durmieron, ninguno de los dos. La mañana siguiente amaneció cubierta por una neblina espesa que se filtraba entre los troncos altos del bosque. La luz era tenue, como si el día dudara en nacer del todo. Aitor abrió los ojos antes que León. O quizá León ya estaba despierto, pero no se movía. Permanecía tumbado a su lado, su respiración profunda y serena, con un brazo ligeramente doblado sobre el pecho, sin invadir su espacio, pero tampoco distante. Aitor giró apenas el rostro y lo observó en silencio. Había algo inquietante y tranquilizador en su presencia. Esa quietud masculina, esa energía contenida que parecía llenar la habitación con una sola exhalación. No sabía qué esperaba haber sentido al despertar. Culpa, incomodidad, duda tal vez. Pero lo único que percibía era una extraña paz y un cosquilleo sordo en la boca del estómago que se reactivaba al recordar la forma en que se habían mirado en la oscuridad. No había sucedido nada que pudiera nombrarse, ningún gesto decisivo, pero eso no hacía que la tensión fuera menos real. Al contrario, lo no dicho pesaba más que cualquier caricia. Se levantó despacio, deslizándose fuera de la cama sin hacer ruido. Se puso un suéter y salió al porche. El frío le golpeó con una intensidad revitalizante y respiró hondo, como si con cada bocanada pudiera calmar la tormenta que sentía adentro. El bosque parecía envuelto en un hechizo de silencio y humedad, y el lago, a pocos metros, apenas visible entre la bruma, era como un espejo opaco. Se quedó allí largo rato,
hasta que oyó pasos suaves detrás de él. León apareció en el marco de la puerta, descalzo, con una camiseta de algodón que se pegaba levemente a su torso por el rocío del ambiente. Se apoyó junto a él sin decir nada, solo compartiendo el mismo espacio, la misma brisa, el mismo secreto suspendido en el aire. «Dormiste poco», comentó al cabo de un rato, sin mirarlo. «Sí», respondió Aitor, mirando al lago. «Tenía la cabeza llena». León asintió, como si comprendiera más de lo que decía, como si no necesitara detalles para saber de qué se trataba. El silencio que siguió no fue incómodo. Era denso, sí, pero envolvente, casi íntimo. «A veces, lo que no se dice pesa más que lo que se dice», añadió él, con tono neutro, como hablando para sí mismo. Aitor giró la cabeza y lo miró. León no lo evitó. Le sostuvo la mirada con esa mezcla de firmeza y ternura que lo desarmaba sin esfuerzo. «¿Te arrepientes de estar aquí conmigo?». La pregunta flotó entre ellos como una exhalación congelada. Aitor no respondió enseguida. Lo pensó, lo sintió, y luego negó suavemente con la cabeza. «No lo sé, pero no quiero irme». León sonrió, apenas. Una curva leve en los labios, una respuesta muda que bastó para que el pecho de Aitor se contrajera con fuerza. Se quedaron así un rato más, hasta que León, con un movimiento tranquilo, le ofreció una taza de café que había traído consigo sin que Aitor se diera cuenta. «Vamos a desayunar. Hoy hace falta leña, y el bote hay que revisarlo antes del mediodía». La transición de lo íntimo a lo cotidiano fue tan natural que Aitor sintió vértigo. Era como si León supiera exactamente cuándo retirarse, cuándo dejar que el aire se enfriara, cuándo ofrecer un respiro. Y sin embargo, esa misma calma era lo que lo mantenía en un estado de constante alerta emocional. Cada gesto, cada palabra, cada roce mínimo parecía cargado de una segunda intención que no terminaba de revelarse. Durante el día trabajaron juntos, cortaron leña, repararon una grieta en el muelle de madera, revisaron los remos del bote. Todo era físico, concreto, masculino. Y sin embargo, entre cada actividad se deslizaban las miradas prolongadas, las sonrisas cortas, los silencios que decían más que las frases. Aitor notaba cómo su piel se erizaba con la cercanía de León, cómo el calor de su cuerpo lo afectaba cuando pasaban demasiado cerca en el espacio reducido de la cabaña, cómo el tono de su voz grave parecía vibrar dentro de él. Cuando cayó la noche, el cansancio era real, pero también lo era esa ansiedad subterránea que Aitor no lograba ignorar. Se duchó primero, dejando que el agua caliente lo envolviera y lo enfrentara a su propio reflejo en el espejo empañado. Sus mejillas estaban encendidas, sus ojos inusualmente brillantes, su cuerpo extrañamente vivo. No era solo por el trabajo físico, era por León, por la forma en que lo miraba, por lo que no había pasado y que, sin embargo, sentía ardiendo bajo la piel. Cuando salió del baño, León estaba sentado junto al fuego. La única luz era la del hogar, que lanzaba destellos naranjas sobre su rostro. Tenía una copa de vino en la mano y los ojos perdidos en las llamas. Aitor cruzó el espacio en silencio. Se sentó a su lado, con su propia copa. El calor del fuego era nada comparado con el calor de su presencia. «¿Tienes frío?», preguntó León. Aitor negó, pero sus brazos cruzados sobre el pecho lo contradecían. León se levantó sin decir nada, tomó una manta del respaldo del sofá y la puso sobre sus hombros, con un gesto tan sutil como íntimo. Pero su mano, al retirarse, rozó con suavidad la nuca de Aitor. No fue un roce casual. Fue lento, intencionado, demasiado breve para ser considerado atrevido, demasiado largo para ser inocente. Aitor contuvo el aliento. El silencio entre ambos volvió a crecer, espeso como el humo del fuego. La copa temblaba apenas en sus manos. León lo observaba desde el ángulo, con los ojos encendidos por el resplandor. No decían nada,
pero todo se decía entre ellos. Y entonces el momento cambió. Fue un gesto mínimo. León alargó la mano, sin tocar, apenas extendiéndola hacia él, dejándola suspendida en el aire. Una invitación muda, una pausa llena de posibilidades. Aitor la miró y la aceptó. No con palabras, no con promesas, solo alargando también la suya. Y cuando los dedos se rozaron, la electricidad fue inmediata, como un relámpago mudo que les recorrió los cuerpos. Se quedaron así, con las manos unidas, en medio de la sala iluminada solo por el fuego, respirando en el mismo ritmo, compartiendo el mismo silencio. Nadie dijo lo que significaba, nadie tenía que decirlo, pero en ese instante, Aitor supo que ya no estaban fingiendo. Ya no eran padrastro e hijastro. Eran dos hombres atrapados en una danza que se estaba volviendo inevitable. Y el primer beso no llegó aún, pero ya estaba en el aire, cercano, irresistible, suspendido, como una tormenta que anuncia su llegada con un solo trueno en el corazón. La mañana llegó con el sonido de las ramas golpeando suavemente contra los ventanales, empujadas por un viento constante que arrastraba hojas secas desde el bosque. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía nublado, como si el día aún dudara en tomar forma. Aitor despertó solo en la cama. La manta aún conservaba algo del calor de la noche, y por un instante no supo si había sido un sueño, si aquel roce de manos, aquellas miradas densas frente al fuego, habían sido imaginaciones suyas. Pero entonces escuchó pasos en la cocina, el crujido de una taza apoyada en la encimera, y supo que León estaba allí. No había beso. Aún no. Pero había algo peor que un beso, la conciencia compartida de que ya no podían volver atrás. Bajó las escaleras despacio. Estaba descalzo, y el suelo de madera crujía bajo sus pies. León estaba de espaldas, preparando café. Llevaba puesta una camiseta gris que le caía holgadamente por los hombros, y un pantalón de algodón oscuro que resaltaba la firmeza de sus piernas. La estampa era doméstica, casi banal, pero Aitor sintió una punzada en el pecho, una mezcla de nerviosismo, deseo y esa vaga felicidad que nace del miedo. «Buenos días», dijo, apenas por encima de un susurro. León se volvió despacio. Sus ojos lo buscaron. No hubo sorpresa, no hubo tensión, solo esa calma sutil con la que siempre lo enfrentaba, como si tuviera todo bajo control. Pero Aitor sabía que no era así. Había algo distinto en la forma en que lo miraba, un peso contenido en sus pupilas, una pausa que no existía antes. «¿Dormiste bien?», preguntó con voz baja, como si no quisiera romper algo frágil en el aire. «No mucho». Aitor se encogió de hombros. Pensaba demasiado. León le ofreció una taza de café. Sus dedos se rozaron otra vez. Fue un contacto mínimo, como una excusa, pero el calor de ese roce le subió por el brazo como una chispa que corre por un cable mojado. Aitor lo sostuvo sin temblar, aunque sentía el pecho ardiendo. El desayuno fue casi silencioso. Ninguno intentó hablar de la noche anterior. Ninguno se atrevió a dar el siguiente paso, pero la distancia entre ambos parecía haberse encogido. Aitor sentía cada mirada como una caricia, cada pausa como una promesa. Los silencios entre ellos eran más elocuentes que cualquier frase. Esa tarde, León le propuso remar por el lago. El bote era pequeño, de madera envejecida, y se balanceaba suavemente sobre el agua como una hoja arrastrada por la corriente. Aitor se sentó frente a él, y remaron en sincronía durante largo rato, sin hablar. El aire estaba húmedo, fresco, con olor a savia, a maleza viva. El sol se filtraba a través de las nubes, apenas una línea pálida sobre el horizonte. Aitor no podía dejar de mirarlo. León, con las mangas remangadas hasta los codos, los antebrazos tensos por el esfuerzo, la mandíbula apretada con concentración, era la imagen viva de algo inalcanzable. Y sin embargo, estaban solos allí, flotando en medio del lago,
con la bruma cerrándoles el mundo. «Aquí no hay ruido», murmuró Aitor, sin pensarlo demasiado. «Es por eso que vengo», respondió León sin apartar la vista del agua, «para escuchar lo que hay adentro». Aitor bajó la mirada. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre el borde del bote. «¿Y qué escuchas tú?» León dejó de remar. El silencio volvió a apoderarse del espacio. Solo el suave chapoteo del agua. Solo sus respiraciones. «Que ya no eres un niño». Aitor lo miró. León sostenía su mirada con esa intensidad grave, casi melancólica. «Y que yo...» Hizo una pausa. «Estoy empezando a ver cosas que no debería ver, a desear cosas que no debería desear». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como niebla espesa. Aitor no respondió. Sentía la sangre golpeándole las sienes. El pecho se le contraía. Quería decir algo. Quería tocarlo, pero no sabía cómo. Volvieron a la cabaña cuando comenzaba a oscurecer. La leña crepitaba de nuevo en la chimenea, el fuego arrojando sombras danzantes sobre las paredes. Aitor se duchó en silencio. Al salir, León ya no estaba en la sala. Lo buscó con la mirada, hasta que notó una línea de luz bajo la puerta del dormitorio. Tocó suavemente. «¿Puedo entrar?» Silencio. Luego, un murmullo. «Sí». Aitor abrió con cuidado. León estaba sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas, mirando el suelo. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por una lámpara pequeña en la mesilla de noche. Aitor no se acercó enseguida. Cerró la puerta tras de sí. El corazón le latía con fuerza. Sus pies descalzos avanzaron por el suelo, hasta quedar a solo 1 metro de él. León alzó la cabeza. La expresión de su rostro era grave, vulnerable. «No quiero hacerte daño», dijo, casi en un susurro. «No quiero que confundas lo que sientes conmigo. No eres mi hijo. Pero tampoco soy solo eso», interrumpió Aitor. Su voz salió firme, aunque por dentro estaba temblando. León lo miró con una mezcla de asombro y certeza. Y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. Aitor dio un paso más, luego otro, y cuando quedó frente a él, lo único que hizo fue sentarse a su lado. Nada más. Sus hombros se tocaron apenas. Fue un roce de cuerpos cálidos y torpes que no sabían cómo encontrarse sin desbordarse. León respiró hondo. Su brazo rozó el de Aitor. «No digas nada», murmuró Aitor, sin atreverse a mirarlo. «No aún». La mano de León buscó la suya lentamente. Sus dedos se entrelazaron con una lentitud que casi dolía. Era una caricia silenciosa, una forma de decir: «Te siento, te escucho, estoy aquí». Y entonces, por primera vez, Aitor apoyó su cabeza sobre su hombro. Se quedaron así, en la penumbra, con los dedos unidos, las respiraciones acompasadas y el mundo suspendido más allá de esas paredes de madera. Y aunque aún no se habían besado, ese momento lo cambió todo. Porque cuando por fin sucediera, ya no sería un error. Sería una consecuencia inevitable de todo lo que habían callado, de todo lo que ya ardía dentro de ellos. La mañana de la partida llegó con un cielo despejado por primera vez en días. El sol caía suave sobre el lago, como un manto dorado que acariciaba la superficie con la calma de quien conoce cada secreto. El aire estaba fresco, limpio, con el olor inconfundible del final de algo, de una etapa, de un silencio, de una resistencia. Aitor se había despertado con el pecho lleno. No había otra forma de describirlo. Era una mezcla de ternura y ansiedad, de nerviosismo y una paz melancólica que se instalaba como un eco en el centro del pecho. En la cama aún sentía el calor del cuerpo de León, que dormía a su lado, con el rostro relajado, la respiración tranquila, una mano apoyada sobre el colchón, como si lo buscara incluso dormido. La noche anterior no habían hablado demasiado.
Tampoco había sido necesario. Después del primer beso, después del instante en que los labios se encontraron con esa mezcla de duda, deseo y temblor, todo se volvió más claro y al mismo tiempo más complejo. Había sido un beso lento, cargado de tiempo contenido, de miradas previas que ya se habían dicho todo antes de que la boca lo confirmara. Aitor recordaba el modo en que León lo había tomado de la nuca, como si temiera que escapara, y la forma en que lo había besado. Sin prisa, sin violencia, con una entrega callada que decía, no sé cómo empezó esto, pero sé que no puedo fingir que no está pasando. Esa noche no hicieron más, solo se abrazaron. Permanecieron así, bajo las mantas, compartiendo el calor, el ritmo del corazón, el temblor leve que acompaña lo nuevo cuando aún no tiene nombre. No hubo urgencia, solo un estremecimiento callado cada vez que sus manos se buscaban bajo la tela, como si el mundo hubiera reducido su tamaño a ese colchón, a esa respiración compartida. Y ahora, el día comenzaba. Había que volver. Había que dejar la cabaña. Aitor se incorporó lentamente. León abrió los ojos al sentir el movimiento. Se miraron sin hablar. Había algo diferente en sus rostros, una intimidad nueva que no necesitaba justificaciones. Aitor se acercó y apoyó la frente en la de él. ¿Y ahora qué?, susurró. León tardó en responder. Su voz, cuando llegó, era tan suave como su caricia. Ahora volvemos, pero ya no como antes. La frase quedó suspendida en el aire. No hacía falta más, porque antes era el tiempo del no dicho, del no tocado, del no atrevido. Y ahora era este espacio recién nacido, frágil, tembloroso, pero innegablemente real. Prepararon todo en silencio, con movimientos lentos, como si cada gesto formara parte de una despedida tácita. La cabaña quedaba atrás, pero no era solo un lugar. Era un momento detenido en el tiempo, un paréntesis donde lo imposible se volvió inevitable. Antes de salir, León lo miró una última vez dentro de la cabaña. El sol le caía sobre el rostro, marcando líneas suaves en su piel. No era joven, no era un chico lleno de promesas. Era un hombre completo, con cicatrices, con decisiones difíciles, con silencios que pesaban. Y aún así, lo que se reflejaba en sus ojos era vulnerable, vivo. Se acercó a Aitor y apoyó una mano firme en su mejilla. «No te confundas», le dijo en voz baja. «Esto no fue un accidente, no fue debilidad, fue una verdad que se hizo imposible de callar». Aitor sintió un nudo en la garganta. Asintió, bajando la mirada, pero León lo sostuvo del mentón y lo obligó a alzarla. «No escondas lo que sentiste aquí», le susurró. «Ni de mí, ni de ti mismo». Y entonces lo besó otra vez. Un beso calmo, de despedida, pero también de comienzo. Fue un sello invisible sobre los labios, una promesa no dicha. En el camino de vuelta, Aitor miró por la ventana, pero no vio árboles ni cielo. Solo repasaba mentalmente cada gesto, cada roce, cada palabra que había marcado ese viaje. León conducía en silencio, pero de vez en cuando su mano buscaba la suya sobre el asiento, y Aitor no la soltaba. Volvieron a la ciudad, a las rutinas, a las reglas, pero algo había cambiado. Los días siguientes fueron una coreografía silenciosa. En casa, todo parecía igual, pero en las miradas compartidas al pasar por el pasillo, en las conversaciones cortas durante la cena, en las pausas demasiado largas al despedirse por la noche, había una vibración que no desaparecía. Una noche, al pasar junto a la habitación de León, Aitor se detuvo. No golpeó la puerta. No habló. Solo esperó, como si supiera. La puerta se abrió sin ruido. León lo miró desde el umbral. No hubo palabras, solo un gesto leve de cabeza, una rendija abierta en la oscuridad. Y Aitor, sin dudar, entró. Esta vez no habría regreso, porque ya no estaban jugando con lo que sentían, ya lo estaban viviendo.